Qué súper. Empezamos una nueva temporada 2022 con todas las pilas, aquí con Jimena, con Marcela. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están ustedes? Bien. Empezamos otra vez con conversaciones. Sí, muy emocionadas porque la verdad que nuevos inicios traen muchas novedades, muchas sorpresas. Así Sí, que ¿cómo felices. están los ánimos también, Marcela? Muy bien, bueno, con mucha expectativa de cómo va a ser este año y entusiasmadas, ¿no? Por empezar de nuevo. Qué bueno, sí, nos encanta reencontrarnos, aquí nosotras pudiéramos pasar horas charlando y nos encanta encontrarnos con ustedes que siguen los podcasts. Y bueno, hoy tenemos un tema importante, creo que debemos repasarlo de tanto en tanto, no es un tema de una vez al año solamente, y le hemos puesto como título a hablar un poquito acerca de si podemos regular las emociones. Qué difícil. Ay, sí, yo creo que es una pregunta, la pregunta del $1.000.000, como se dice, porque emociones tenemos todos, varones y mujeres, pero siempre se dice que nosotras las mujeres tenemos una explosión de emociones que nos avasallan a nosotras y que nadie nos entiende, incluso nos ponen ese Dicen estigma. que nadie nos entiende. Ajá. Entonces, bueno, la pregunta es esa y les invitamos a ustedes que están conectándose a seguirnos, no solamente en este tema, sino en otros que vamos a tener en esta temporada. Pero bueno, a ver, empezamos, Marcela. ¿Qué opina? ¿Se puede regular? Bueno, preguntemos bien. ¿Usted se puede regular en sus emociones? Bueno, yo he tenido una experiencia especial con las emociones porque mi manera de enfrentar las emociones ha sido más bien disminuirlas o negarlas, ¿no? Entonces, Como que no las tiene. Sí, como si no las tuviera. En realidad toda la procesión iba por dentro, pero por fuera parecía que no tenía muchas emociones, ¿no? Hacia afuera en cuanto a cómo las expresaba. Entonces, en la actualidad estoy aprendiendo a lidiar con mis emociones, a reconocerlas primero y también a elegir cómo responder a ellas. Claro, ¿no? claro. Porque también eso de suprimir las emociones, yo creo, y ese proceso que va por dentro, como mencionó Marcela, trae consecuencias, ¿no? Sí, porque en realidad, primero que uno no reconoce de dónde vienen estas reacciones, estas emociones. Uno puede, de hecho, tampoco reconocer qué creencias hay detrás, ¿no? Tal vez uno está creyendo mentiras, tal vez uno está creyendo cosas que no son como uno cree que son. Entonces uno pierde la capacidad de ver y de identificar esto, y también puede perder la capacidad de decidir cómo reaccionar, de elegir la reacción que uno tenga a ciertas Claro, emociones. como que no tiene contacto con las emociones, no las identifica y entonces no se puede hacer nada. Y últimamente, diré, en los últimos años se habla mucho acerca de inteligencia emocional, que es cabalmente la capacidad de identificar, de reconocer y hacer algo con esas emociones. Bueno, entonces ella es la de, usted es de las que suprime. Sí. O suprimía. Y suprime. Suprimía. ¿Y usted de las explosivas, las No, que oculta? para nada. ¿Cómo? A ver, cuéntenos No. un poco. Yo me parece interesante escuchar a Marcela que como somos personas opuestas en temperamento, pero el suprimir emociones creo que es una tendencia, esa es de la mujer, para no lastimar, para no herir o para también defenderse. Sí. Entonces o no exponerse también, Sí, ¿no? Porque también. ahí frente a todo mundo sepa lo que te pasa, lo que pensás. Sí. Ay, qué feo. Y hay algunas mujeres que no les interesa también qué piensan de ellas y explotan emocionalmente, pero en mi caso, que tengo un temperamento más tranquilo, más, digamos, que un poco tímido en el tema de emociones, también tengo la tendencia a suprimirlas, ¿no? Con el paso del tiempo, obviamente, he aprendido a identificarlas, que creo que es un buen paso o un buen tip para las que nos van a ver en esta ocasión. Identificar qué siento, pero también por qué lo siento. Y bueno, en mi caso, volviendo al tema personal, generalmente me provocaban diferentes situaciones el mismo tipo de sentimientos. Tristeza, y de la tristeza me iba, ¿por qué me siento triste? O sea, como una constante, un cierto tipo de emociones. Exacto. Entonces me llevaba a una forma de verme a mí misma, ¿no? Un rechazo o desvalorizarme y de creer, me siento así porque así soy, o sea, o así me ven. Y entonces es una emoción, era una emoción constante, repetitiva, ¿no? Entonces creo que el suprimir puede ser como una medida de refugiarnos también o de defendernos, ¿no? Sí, sistema de defensa. Sí, sistema de defensa o escondernos, ¿no? Como para que los demás no se enteren también. Exacto.
Claro, porque a veces el exponer nuestras emociones nos hace sentir vulnerables. Y creo yo que las personas que tendemos a esconder nuestras emociones, tal vez seamos las personas que nos sintamos también muy sensibles en realidad a nuestro entorno, ¿no? Y nos parezca que es mucho más seguro esconderlas que exponerlas para que no se note el grado de nuestra vulnerabilidad. Sí, porque también, ¿no? Que todo el mundo se entere que tienes vergüenza o que lo que te dijeron te hace sentir humillada, por ejemplo, y uno dice, no, yo estoy bien, ¿y por qué te enojaste? Así me decía mi esposo, pero yo no me enojé. ¿Usted cómo la solía regular, por ejemplo? Bueno, la verdad que yo pasé por todos lados, ¿no? Porque soy bastante de esa onda de suprimir, era bastante de esa onda de suprimir y el impacto de esa supresión en mi físico, en mi mente, en mi comportamiento era tremendo. Yo creo mucho, porque lo he experimentado, esto de que las emociones no bien encausadas, no reconocidas, no enfrentadas, te enferman incluso. Yo tuve un periodo muy largo en mi juventud de migraña, por ejemplo. Y aunque había muchas creencias equivocadas detrás de ese proceso mental y físico, pero sí, un montón de emociones. Y no solamente emociones, sino memoria emocional. O sea, esas emociones que están conectadas con los traumas del pasado. No sé si ustedes han experimentado eso alguna vez. ¿Sabían ustedes eso de que las emociones tienen memoria? Sí, en realidad en consejería nosotros vemos que las personas suelen en ciertas fechas o en ciertas épocas o cuando pasan eventos que les recuerdan situaciones traumáticas, o a veces uno piensa que una situación traumática tiene que ser algo muy grave. Algo grave. A veces es una cosa simple como que alguien te ha hecho sentir desvalorizado o alguien ha hecho algo que tú has concluido que te quita valor. Como un ¿no? rechazo, como no te atendieron, no te respondieron, te ignoraron. Y hay gente que en esas fechas o cuando pasan eventos ssimilares reacciona emocionalmente parecido al evento cuando en realidad no está pasando. Me hace pensar esto, una época de mi adolescencia tuve una enfermedad relativamente seria y grave, y luego de unos años entraba a, no solamente era el mes, sino solía entrar yo al baño a tomar mi medicamento, a hacer mi rutina de medicamentos, y luego de unos años una tarde entré al baño y sentí una tristeza. Recordando ese evento no era con alguien. Y ahí está el tema de tristeza que usted mencionó hace un rato, ¿no? Sí. Entonces era como entrar al baño y acordarme de los medicamentos, de todo ese proceso que pasé, me llevó a entristecerme y a tener temor. O sea, una emoción lleva a otra, ¿no? Y lamentablemente son a veces emociones cada vez más destructivas o serias que nos llevan a la depresión. Entonces son memorias, fue un evento que yo me sorprendí cuando entré de repente y lo sentí como que yo ya me había olvidado y había pasado hace mucho, pero algo sucedió, no sé, no entiendo muy bien, voy a tratar de recordar, me vino a la mente en este momento que hablan de la memoria, pero sí, hay gente que ha pasado por enfermedad y queda también afectada emocionalmente, y no se trata de relaciones, se trata de un evento. Muy personal, ¿no? Sí. Por eso creo que la importancia de adquirir o entrenarse en la conciencia de nuestras propias emociones, porque creo que ahí está la laguna, y con todo esto de la inteligencia emocional se quiere subsanar un poco ese vacío, ese déficit que creo que todos teníamos, porque antes, ¿quién te hablaba de emociones, no? Creo que ese es el valor de haber sacado este tema a la luz en los libros y en otros círculos. Es que nos han enseñado mejor a esconder siempre nuestras emociones. No llores. Y con los varones, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Tiene hijos varones usted? Sí, se tiene la tendencia a creer que los varones tienen que expresar mucho menos emociones, ¿no? O hay emociones que están prohibidas para los varones. Si nosotros entendemos que la inteligencia emocional en realidad consiste en sentir las emociones o en la habilidad de sentir las emociones, pero sin ser controlada por ellas, nosotros podemos un poco entender de qué se trata, ¿no? Sí, no te dejes gobernar de nada de eso. Nosotros sabemos que si nos dejamos gobernar por algo, caminamos a ser esclavos de aquello a lo que le permitimos que nos gobiernen, ¿no? Entonces creo que ese es un punto muy importante. Pero bueno, ¿cómo va esto de sentir las emociones? A ver, ya que estamos aquí justamente hoy hablando de si es posible regular las emociones, porque hay emociones que no lucen muy bien. Entonces, ¿qué hacemos con esas que no lucen muy bien?
a mí me toma un poco de tiempo identificar ciertas emociones, ¿no? Yo las identifico más por reacciones físicas, ¿no? Lo que sientes físicamente. Cuando siento tensión en mis hombros, me doy cuenta de que estoy estresada. Cuando siento cierta tensión en mi cabeza, me doy cuenta de que esta cosa que acaba de pasar me ha enojado. O sea, a mí me toma un poquito de tiempo, entonces yo necesito tomarme tiempo para identificar lo que estoy sintiendo. Como que el cuerpo expresa, ¿no? Lo que está pasando emocionalmente. Sí, es mucho más fácil para mí identificarlo en mi cuerpo que en mis sentimientos. Interesante eso también, ¿no? Sí. Bueno, el ejercicio que yo hago es que yo trato de hacer como una introspección acerca de qué estoy pensando. También lo identifico físicamente. Por ejemplo, en los años anteriores, cuando me enojaba, sentía algo acá como que no me apretaba el pecho, como cuando uno tiene bronquitis o una cosa así, que no puede, pero no tenía nada de bronquitis. Y entonces así una opresión acá y era enojo. Pero me ayudó mucho, hablando de regular, de identificar y de regular, valga la redundancia, lo que está detrás de lo que siento. Que eso no es fácil, ¿no? Identificar. Creo que es un proceso, digo yo, en mi caso, espiritual, de Dios. Tremendamente, porque podemos con mucha facilidad llegar a conclusiones equivocadas en nuestros propios razonamientos, ¿no? Recordemos que como seres humanos regularmente estamos buscando justificarnos y normalmente tenemos un criterio de nosotros ya establecido, ¿no? Entonces es importante por eso que tengamos el criterio de alguien que nos conoce profundamente, pero que nos ama profundamente a pesar de lo que vaya encontrando en nosotros, ¿no? Y ese solamente es Dios. Entonces, cuando nosotros le exponemos a Él lo que está pasando en nuestra vida, podemos recibir de parte de Él un criterio mucho más claro de qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo de esta manera y qué necesito hacer al respecto, ¿no? Porque nuestras conclusiones podrían no ser del todo acertadas. Casi siempre. Sí, Casi nunca. Por ejemplo, a mí me sucede que cuando hay un conflicto en la familia, especialmente con mi esposo, que es con quien obviamente la relación más cercana, más fluida. Y hay una diferencia, hay un enojo, yo quiero mantenerme enojada o triste o en mi posición, digamos, en mi actitud, ¿no? Entonces digo, necesito ir a Dios, ¿no? Pero no quiero ir a Dios porque sé lo que me va a decir. O voy a ir más tarde, que tiene que sufrir ahí un poco. que sufra. Pero cuando entro en ese tiempo, me doy cuenta, Dios siempre me muestra mi corazón, no me va a mostrar algo para ayudarme y decir, sí, es Él tiene la culpa. Un mensaje para que vaya y le diga a Él, ¿no? digamos, Sí. ay, sería una belleza. Y me he dado cuenta algo parecido a lo que usted menciona, de que me muestra de dónde viene o a qué está atacando específicamente lo que Él me dijo, porque termino viendo de que no es la situación, es lo que me hizo sentir o una palabra que me lleva otra vez a esas memorias y me dice, es que siempre sos así. Jimena, no has cambiado. Es que termina entonces todo el proceso con una idea negativa acerca de usted mismo. Exactamente. Y claro, como él ha dicho frases que hacen, que validan ese pensamiento, yo lo creo. Y por eso es que al creerlo, esas emociones vienen a lastimarme, ¿no? Entonces cuando me encuentro ahí, digo, ¿a qué está atacando? Generalmente, todo eso, ¿saben a dónde ataca? A mi orgullo. Me dice, ¿no? ¿Quién eres? Siempre voy y digo, Dios, a la identidad. A la identidad. ¿Quién crees que eres? ¿Qué piensas de vos misma? ¿Y qué pienso yo de vos? Dios me dice eso. ¿Y por qué lo que Él te dice te está afectando tanto? Porque está hiriendo tu orgullo. Porque está hiriendo tu orgullo. Entonces me doy cuenta de que siempre termino en ese lugar. Cuando estoy en ese lugar que no es tan agradable por ese momento, pero encuentro una libertad y una óptica muy sana, porque viene de Dios. Claro. Entonces para mí es más fácil perdonarlo o es más fácil entender lo que Él hizo, porque yo no puedo lidiar con sus emociones. Claro. Yo puedo solo lidiar con lo que está pasando en mi interior. Entonces, eso me sucede. Y es por eso que muchas personas no quieren ir a consejería. Claro. Porque después de que se pueden desahogar, ¿no es cierto? Y uno puede empatizar, por decirlo así, con su dolor o con su pena. Cuando vamos a buscar un poquito más en la profundidad de lo espiritual,
Dios pone el foco sobre la persona y entonces a veces a mí me dicen, yo no quiero porque siempre termino siendo yo. Sí. Soy yo la culpable, soy yo la mala, soy yo. Y no es eso, sino que el Señor quiere increíble. liberarnos en medio de ese proceso también, ¿no? Una amiga con la cual hemos charlado también problemas matrimoniales, ella me dice, en todos estos años siempre he sido yo la que tengo que hacer algo al respecto. Nunca es él. O nunca es mi mamá, nunca podemos ponerle el Otra nombre persona. de mi hermana, ¿no? Siempre soy yo. Me dice, ¿no? Y me parece injusto de parte de Dios o de los demás que me dicen, ¿y por qué no cambias tú? Me No, parece yo soy la injusto. herida y yo tengo que cambiar Sí. también. No. Entonces, este tema realmente de regular las emociones, porque no estamos hablando de controlar, porque no podemos controlar, Marcela decía, son sentimientos, Dios nos creó así, porque podemos liberar, ¿no? Inclusive creo que se liberan hasta toxinas de nuestro cuerpo cuando exteriorizamos. Así que a ¿no? partir de un Es grito, saludable. ¿no? Todo un grito de guerra. Es saludable, ¿no? Ajá. Sí, claro, porque hay una diferencia entre las emociones y los sentimientos, ¿no? Las emociones son esto que surge y que produce un proceso químico dentro de nuestro, que de te nuestro mueve. cuerpo, ¿no? En cambio, los sentimientos tienen sus raíces en aquello en lo que tú crees, ¿no? Y lo que tú piensas. Entonces, si nosotros, esto que tú comentabas tiene mucho sentido, porque si entendemos que Dios ha creado las emociones, que Dios nos ha hecho seres emocionales con una razón, o sea, tiene un sentido el hecho de que tengamos emociones, ¿no? Uno de estos sentidos puede ser el hecho de que las emociones nos muestran que hay creencias detrás, Así es. ¿no? Cuando yo tengo una emoción desmedida, descontrolada o fuera de lugar, puedo deducir que tengo una creencia, una mentira, como tú decías hace rato con tu ejemplo, ¿no? Hay una mentira detrás. Y es importante que yo identifique cuál es la mentira que estoy creyendo para llegar al punto de identificar cuál es la verdad y cómo hago para vivir en esa verdad y ya no en esta mentira que estoy creyendo. Tú decías que identificabas que en un momento de reacción tú terminabas creyendo algo que estaba mal de ti misma, ¿no? Y esto era una mentira. Sí. Entonces, si tú no sientes la emoción, no llegas a identificar que hay una mentira que estás creyendo. Así que las emociones pueden resultar útiles. Muy útiles, sí. Hace rato hablábamos de que hay un autor que tiene un libro sobre emociones, Larry Crabb. Él dice que las emociones, en lugar de ser buenas o malas, es mucho mejor catalogarlas en útiles y perjudiciales. Y él explica, pero que hay emociones que se sienten bonito, que pueden ser perjudiciales, y hay emociones que se sienten feo, que pudieran ser útiles, ¿no? Sí. Qué tremendo eso, ¿no? Qué difícil reconocerlo, porque la verdad que nosotros nos tendemos siempre a querer sentimientos donde nosotros estemos bien, donde esa palabra que repetimos varias veces, la victimitis, o sea, mejor me mantengo aquí herida o dolida o resentida, porque de alguna manera creemos sentir el control de la situación al mantenernos al margen o al mantenernos enojadas, que son emociones que se sienten bien, pero que no nos están ayudando a resolver, ¿no? Y creo que la influencia que tenemos como mujeres en nuestro entorno va a ser mayor si sabemos regular estas emociones, ¿no? Porque estamos hablando de que nosotras somos líderes desde donde estamos. Y si yo no puedo regular mis emociones, que la verdad que es un reto bastante grande, no es que lo decimos tremendo. como que fácil o que las teorías o los conceptos, pero la verdad que nosotras hemos experimentado y creo que nuestras experiencias le pueden servir a muchas de las que nos ven, que sí es posible, que es un aprendizaje constante también. Sí, cómo no. Bueno, aquí les estamos dando algunos tips ya en medio de la conversación, ¿no? Me gustó mucho que primero salió el tema de que tenemos que ser más conscientes de nuestras emociones, es decir, identificarlas. Sí. Y si no lo podemos hacer, pidamos la ayuda al Señor, que Él lo ve todo, lo conoce todo, lo entiende todo. Y otro tip también muy importante que salió aquí en la mesa de conversación es el hecho de que nos acerquemos a Dios. Justamente, o sea, bien unido con el anterior, nos acerquemos a Él porque si no lo hacemos vamos a quedar en oscuridad, ¿no? Sí. Otra idea muy importante también que trajeron a la mesa es que hay creencias, hay mentiras que están detrás, ¿no? Y fíjense que estas ideas nos pueden estar ya dando un panorama, un pantallazo de cómo podemos regular las emociones, porque no a todas nos va a funcionar lo mismo. Pero yo siempre escuchaba, ¿no? De que tratar de controlar una emoción es difícil. Entonces, como nos ha pasado a muchas, quizás no me voy a enojar.
no voy a pensar negativamente, no voy acá, no voy allá, no voy a explotar, no. Y sin embargo lo terminas haciendo, ¿no? Pero creo que un paso importante es tratar de cambiar nuestra manera de pensar. Exacto. Y entonces para esos momentos de explosión emocional o de supresión emocional necesitamos acudir al Señor, que Él nos muestre, porque si no, ¿cómo vamos a poder también identificar el pecado que está detrás? Que es el que sostiene a veces todo ese proceso que nos hace daño a nosotros, porque ojalá, lindo sería, ¿no es cierto?, que yo pegue un estallido o que me mantenga en la tristeza o en el temor y que eso me haga crecer, me haga madurar. No ayuda en nada. O sea, quizá un poco que me libero, pero no me ayuda. Creo que sería lindo porque este es un programa, es un podcast de un programa de liderazgo. Y dentro del programa de liderazgo tenemos precisamente todo un nivel para hablar sobre emociones, sobre autocontrol. Sí. Así que creo que no por nada tomamos 5 meses del programa de liderazgo en Ellas Líderes para trabajar sobre este tema. Entonces creo que es válido que nosotras tomemos el tiempo y trabajemos intencionalmente en esto porque hemos visto al conversar que es un tema de toda la vida y que si no trabajamos y nos disponemos a trabajarlo con Dios, nuestra influencia, nuestra ayuda a los demás va a ser siempre limitada, ¿no? Sí, creo que muy válido lo que acaba de decir Jimena, tenemos que aprovechar, así que a todas aquellas que están conectadas, les animo a ser parte del programa de autoliderazgo totalmente online y que justamente vamos a tocar también de estos temas. Usted hablaba de la tristeza hace rato, identificó. Marcela, ¿puede pensar en alguna emoción que usted aprendió a reconocer en su vida? Una emoción que a mí me preocupó en cierto momento, yo la comentaba con ustedes, era la ambivalencia, ¿no? Sí. Me pasaba que cuando yo sentía dos emociones contrarias sobre un mismo evento, yo no sabía cómo explicarlo y me sentía en la necesidad de alinearme con una de las dos emociones. O confundida por sentir acá y sentir allá sobre lo mismo, ¿no? Exacto. Entonces me ayudó a escuchar a otras personas hablar de la ambivalencia como una emoción normal y poder reconocerla en mí, identificarla y también poder gestionarla en el momento en que la experimente, ¿no? Por ejemplo, la ambivalencia se puede dar cuando nosotros nos emprendemos un nuevo trabajo, por ejemplo, estamos entusiasmadas, pero también tenemos mucho temor, ¿no? Entonces ahí tenemos una emoción ambivalente. La ambivalencia es normal, la sentimos todos hasta cierto nivel y no necesitamos alinearnos con el uno o con el otro lado, necesitamos reconocerla y gestionarla, ¿no? Y para este tema de las emociones, definitivamente ayuda el hablar con alguien. El sacar todo eso de lo oculto, lo que nos avergüenza, si puede ser un suceso del pasado o sencillamente lo que pensamos, ¿no? Por ejemplo, ambivalencia que dice, no se lo contamos a nadie, pero está aquí ese problema. Así que conversar, digo, sería de mucho apoyo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, en mi caso que yo tenía la tendencia a suprimir y a esconder, pero tenía mucha necesidad de hablarlo, ¿no? Entonces, el empezar a hablarlo y reconocerlo fue muy liberador. Sin vergüenza, yo creo. Sin vergüenza. Sí, porque pero ese es el problema. Sí, por eso no lo hacemos, que por va vergüenza. poco a poco, porque cuando empiezas a decir algo sutilmente como, sí, reconozco que estoy así, que me siento de tal manera, luego la próxima vas a ir hablando más o reconociendo más fácilmente y creo que es tan importante la expresión como la aceptación de quien lo escucha, porque quien te escucha, que me ha pasado, me dice, sí, tienes razón, yo me hubiera sentido igual. Entonces digo, ¿en serio? ¿No? Entonces, a veces sentimos que esas emociones son como unos monstruos que solamente nos visitan a nosotros, ¿no? Y cuando escuchamos a otras personas que tienen empatía, que han pasado, les pasa lo mismo, que es liberador, no era solo yo. No era solo yo. Entonces creo que por eso Dios nos ha creado en familia, en comunidad. Y yo he escuchado muchas experiencias de las mujeres del mismo programa de liderazgo, que en las reuniones con el grupo pequeño que tienen de estudio,
se han sanado prácticamente y han emprendido cosas nuevas, se han animado a estudiar, se han animado a emprender negocios. ¿Por qué? Porque la emoción que sintieron o que solían sentir en base a recuerdos, a experiencias, las tenían atoradas, y solamente el hecho de hablarlos les sanó. Solo el hecho de hablarlos puede tremendo, liberarte, ¿no? Justamente uno de los aspectos importantes de identificar nuestras propias emociones tiene que ver con esta habilidad de validar las emociones de los otros, ¿no? Sí. Porque nosotros tendemos a no validar aquellas emociones que no reconocemos. Entonces, por ejemplo, si yo minimizo toda tristeza, cuando venga alguien a hablarme de su tristeza, yo voy a minimizar frente a la Sí. persona esta tristeza y voy a tener una interacción dañina con la persona, porque voy a enseñarle a minimizar o a no tomar en cuenta su emoción, en lugar de enseñarle a conectar con su emoción, pero a no dejarse controlar por ella, ¿no? Entonces, la validación es súper importante en los ambientes donde uno se desarrolla y crece. Sí, sí, porque yo creo que de alguna manera le quita poder también a esa emoción, como dijimos, que nos puede estar esclavizando, gobernando, haciéndonos sentir mal también, porque no podemos controlarla o porque nos avergüenza incluso, ¿no? Sí. Así que yo creo que eso es clave también, y si alguna de las que está escuchando necesita conversar con alguien, creo que es el tiempo en que hay que buscar a esa persona para conectar. Si no podemos ir directamente, quizás participar de algún curso de desarrollo personal, de inteligencia emocional, de consejería, de sanidad. Hay muchas oportunidades a veces alrededor nuestro, pero tenemos que conectar. Así que bueno, como ya estamos finalizando en este podcast, el primero del 2022, un tip, pensemos en otro tip para que no hayamos mencionado, para poder ayudar a quienes nos están escuchando acerca de este tema de las emociones. Mientras yo les cuento que yo tuve que lidiar con muchas emociones como todas, pero una en particular que fue muy fuerte, que es una mezcla, creo yo, de muchas emociones, es el temor. Y me costó mucho identificarlo detrás de varias conductas que yo tenía. El temor camuflado de muchas maneras. Pero sí, la vez que lo pude reconocer, ponerle nombre a esa emoción, que creo que eso es importante, entonces a partir de ahí empecé a combatirlo. Identifiqué que el temor también era la raíz que me hacía sentir a veces triste, o luego de una conversación como desanimada, o sea, así tal cual como Caín, ¿no? Que el semblante decaído. Y entonces dice la palabra tan concretamente, ¿no? Ojo, dice, ¿por qué te sientes así? El pecado está a la puerta. O sea, detrás de esa emoción, si perseveras en ella, no la reconoces, no la identificas, no la entregas a Jesús, el pecado está a la puerta y puedes ser gobernado por el pecado, pero tú puedes dominarlo también. O sea, hay un mensaje, no tienes la posibilidad. Así que sí creo que ponerle nombre a las emociones es clave, y caminar un proceso con regular esa emoción, combatirla con el Señor, ¿no? Así que bueno, ahora un tip, a ver, Jimena. Se me viene uno que solía yo hacerlo, cuando no tenía con quién conversarlo, yo lo escribía. Entonces, tienes un encuentro contigo misma, ¿no? Como un diario. Como un diario, me siento así, tengo todo un cuaderno, ¿no? De emociones y pensamientos, porque la esterilidad trajo muchas emociones encontradas, claro, ambivalentes, sí. como lo mencionaba, y en otro podcast hablamos sobre ese asunto personal de pasar por la esterilidad. Entonces, yo tengo todo un cuaderno sobre lo que yo pensaba y sentía al respecto, y me hacía bien repasarlo, ¿no? Cuando es como que pasaba una etapa, la superaba, entonces volvía al cuaderno, lo leí y decía, ya pasé, ya estoy mejor, ya me siento bien, ya encontré esta verdad. Y creo que eso es un buen recurso para quienes todavía no encuentran una persona, ¿no? Pero sí fue un tiempo con Dios a través de ese diario. Espectacular. Marcela. Me parece excelente, creo que ese es un método que funciona mucho, pero a mí en lo personal me ha ayudado también el tomarme un tiempo en el día. Generalmente al principio de tener mi tiempo devocional con Dios, yo delante del Señor reviso un poco cómo ha sido mi día anterior, ¿no? Y qué emociones han habido, y cómo he reaccionado, y qué he creído sobre el tema. Me tomo un tiempo porque considero que es un tema muy importante de verlo, ¿no? Y en especial para mí, por todas las experiencias que he vivido.
Entonces, en ese tiempo me ayuda mucho a identificar estas señales en mi cuerpo o a identificar eventos en específico que han tenido alguna relevancia para mí en el día anterior. Claro. Y cuando estoy en una época en la que noto, por ejemplo, una semana muy difícil, un tiempo muy difícil, yo separo mediodía para estar con el Señor y para hablar un poco de lo que está pasando y poder identificar lo que está pasando dentro. Perfecto, ¿no? Ser intencional con ese tiempo de buscar, de explorar un poco en el mundo interior. Bueno, podemos seguir conversando, pero ya el tiempo se fue, así que llegamos al final de esta conversación. Ellas líderes, gracias Jimena, Gracias. Marcela, seguimos Muchas conversando, gracias. pero en otro capítulo.